Santo. Santo, ya estamos. Dios es bueno. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Aquí sí. Ok, perfecto. Amén. So, ya mismo vamos a comenzar. Amén. Vamos a dejar que los hermanos se vayan conectando. Luego hacemos una oración y proseguimos. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Dios te gloria. Gloria al Señor. Dani, mientras tú estás entrando, siempre hay como una cosita abajo que dice invitar. Y tú vas apretando y vas invitando invitaciones. Sí, sí. Dios es bueno. Santo es Dios, aleluya, gloria al Señor. Y de Dios. Hay poder en Jesús. Ya mismo vamos a comenzar, aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer unas invitaciones por aquí. A todo el que podamos. Ya yo lo posteé en mi página también. Ahí se conecta. Aleluya. Bien, aleluya. Pues antes de comenzar, ¿verdad? A todos los hermanos que nos van a estar viendo a través de esta transmisión, para aquellos que se conecten ahora mismo y los que vayan a ver el video luego, les dejamos saber que la entrevista con el hermano Amado Riva de Puerto Rico ha sido cancelada, ¿verdad? Debido a unos asuntos personales de su parte, pero se va a estar posponiendo para otra ocasión y vamos a estar dejando saber más adelante, pero pues, debido a unas situaciones personales no se pudo llevar a cabo la entrevista con él, pero no obstante, hoy tenemos a Noemí Ríos, ¿verdad? Que es un varón de Dios que conozco de muchos años, con un testimonio también impactante. Así que, hermano, comparte el video. Y sabemos que el video siempre queda circulando. A veces no se reflejan las personas en vivo, pero sabemos que están mirando. Sabemos que el video va a estar circulando. El propósito, amado, de estas entrevistas es de que el pueblo de Dios pueda fortalecerse, que el pueblo pueda entender, hermano, que Dios todavía hace milagros. Dios todavía, ¿verdad?, rescata a los hombres de los más profundos de los cuales el hombre haya podido caer. Dios no tiene límites y el propósito de estas entrevistas es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el día de hoy, la entrevista no se va a poder llevar a cabo con el varón que teníamos asignado por asuntos personales, pero no obstante tenemos un testimonio vivo, tremendo, con nuestro hermano Noemí Ríos, alias Coqui, del estado de Nueva York. Él vive allá en Nueva York y se va a estar presentando en unos minutos. So, nada, hermano, no ha pasado nada. Conocemos mucha gente de testimonio, gente que enfrentaron muchos años en la cárcel, hermano, y Dios los sacó. Gente que eran adictos a las drogas, gente que pasaron por sin número de situaciones. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, vamos a proseguir como quiera con un testimonio poderoso. No obstante, antes de presentar a nuestro hermano Noemí, vamos a llevar esto en oración para que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Aquí estamos cumpliendo como quiera con la entrevista, sabiendo que hay múltiples testimonios. Sabemos que hay mucha gente, Señor, que tú has salvado, que tú has libertado, Padre. Y en esta ocasión, Dios amado, vamos a proseguir con este proyecto, vamos a proseguir con este plan, con esta entrevista. No obstante, será con nuestro hermano Noemí, la cual te pido que lo use de una manera especial, que cada palabra que salga de sus labios, Señor, sea para edificar y que el pueblo pueda ser fortalecido en la fe, Señor,
escuchando el testimonio de nuestro hermano Noemí Ríos, Padre. Sabemos que es un testimonio poderoso que hoy vamos a escuchar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Comparta, mi amado, comparta esta transmisión. Aleluya. Comparte esta bendición. No obstante, nuestro hermano Noemí, preséntate, mi amado. ¿Cómo está? Dios bendiga a Daniel Osorio, Dios bendiga a la audiencia que nos está viendo en esta hora, y Dios bendiga a los amigos si van a entrar en esta hora, dejándoles saber que después del Padre y del Espíritu Santo, la gente más importante son ustedes, los amigos. Respondemos al nombre de Noemí Ríos Román, un nombre medio raro, siempre me dicen Noemí. Esta culpa pues se la echan a mi papá se llamaba así, y como yo era el primogénito, pues me marcó Dani con ese nombre. Y yo tenía que desquitarme con alguien, pues se lo puse al nene mío también. Alaba a Dios ahora. Aleluya. Y en diciembre 28, pues, mi hijo tuvo un varón y se fue a desquite también. Ay, ay. Malacay, ahora somos 4. Ay, Alaba a Dios ahora. Qué lindo, de generación en generación. Muy bien. Pertenecemos a la iglesia Nueva Esperanza en Cristo, allá en el Bronx, en el 294 East de la 150, nuestro pastor Joel Torres. Ahora mismo no estamos allá, estamos en Puerto Rico. Ahora estamos aquí, que venimos a compartir el cumpleaños de mi mamá y el Día de las Madres, y vamos a estar hasta el Día de los Padres. Estamos por aquí compartiendo con ellos y predicando por aquí, por los sitios que nos lleve el Señor a llevar su palabra. También presidimos el ministerio de la calle al púlpito. Un lugar donde mucha gente nos gusta predicar, ya que ese ministerio pues es predicando en los trenes en Nueva York. Allí pues cuando predicamos pues se levantan los israelitas, se levantan los musulmanes, se levantan los santeros. Pero ahí Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y hasta el día de ahora Dios siempre nos ha dado la autoridad. Va Dios ahora. Claro que sí, tremendo. A mí me encanta también viste las calles. Ahora que está llegando el verano, hermano, ese es el próximo proyecto. Tenemos también un ministerio en las calles que se llama Milwaukee for Christ. Y estamos, hermano, constantemente bombardeando. Por la gracia de Dios, también estamos constantemente en las cárceles. Algo que me encanta, hermano. Este sábado, pues, precisamente, voy a predicar en un evento en las cárceles y siempre lo estamos gozando. Pero no obstante, te queremos entrevistar, hermano Noemí, o Coqui. Te voy a decir Coqui como cariñosamente te decimos, ya que no quiero pronunciar mal tu nombre. Le decimos cariñosamente Coqui. Queremos escuchar tu historia, Coqui. Sabemos que tú tienes un testimonio tremendo. Tú vienes del bajo mundo, tú has pasado por unos procesos de la cual pues Dios hoy pues, te ha tenido donde te tiene, pero hubo un proceso. Queremos que comiences diciéndonos de dónde tú eres. Tú eres original de New York, eres nacido en Puerto Rico, ¿cómo fue tu niñez? Antes de comenzar, quiero comenzar primero con un versículo bíblico, ¿verdad? Segundo de Corintios 5:17, donde dice que de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y vamos a ponerle como un tema esta entrevista, que tu pasado no determina tu futuro. Eso. Y pues yo nací en el año 1970, octubre 20 de 1970, en la ciudad de Chicago, Illinois. Ahí estuve hasta que tuve un año, y después nos fuimos para Puerto Rico. Ahí que comienza todo, ¿verdad? Yo quisiera comenzar testificando un poco, ¿verdad? Yo soy consejero en adición, lo que le llaman KSAC, Credential Alcohol Substance Abuse Counseling, ¿verdad? Y nosotros cuando comenzamos con un cliente hacemos algo que le llaman un psicosocio, un psicosocial. Estos son los dos estudios que estudian el carácter humano, que es la sociología y la psicología, ¿verdad? Para saber por qué la persona, ¿verdad?, cayó en vicio. A veces esto tiene que ver cultural, como en México. En México los padres le dan una cerveza a los niños a la edad de 12 años. Ellos mismos lo llevan cuando tienen 14, 15 años, donde el prostíbulo y todo eso. Y por eso es que ellos crean una dependencia. Imagínate, un niño de 12 años bebiendo. Imagínate, ¿qué usted cree cuando llegue a los 20 años qué va a hacer? Un alcohol, ¿verdad? Pero mi vida comienza, ¿verdad? Mi testimonio comienza, ¿verdad? Desde el rechazo, desde el vientre, ¿verdad? La gente no sabe que cuando un niño ya siente rechazo, ¿verdad? Desde el vientre, vamos a poner cuando hay dos jóvenes pequeños, tienen relaciones, quedan embarazados, la niña no quería estar embarazada, el niño no quería estar embarazado, los papás de la novia no querían ese niño, los papás del novio tampoco lo querían, ya ese niño comienza a sentir rechazo desde adentro, ¿verdad? No es lo mismo cuando es un niño deseado
que desde que empiezan a nacer, tú ves que papi está hablándole la vajilla, mami le habla, ¿verdad? Después ya cuando ya está a punto de nacer es que los suegros vienen a querer los nenes, ¿verdad? Y los abuelos, pero al principio no es. Pero mi historia comienza con mi mamá. Yo digo que mi mamá es de esas mujeres que vino al mundo a sufrir. Mi mamá perdió a sus dos, a sus hermanos. Los dos fueron asesinados. Uno fue un 28 de diciembre. Un muchacho que cantaba bien bonito, le gustaba siempre las mujeres morenas, pero se metió con una polaca en Chicago y en una fiesta donde estaban todos sus amigos, por celos, ella le metió un escopetazo y lo mató. Los amigos lo dejaron solo. Se había salvado, pero murió desangrado. ¿A un hermano tuyo? No, ese fue el hermano de mi mamá. Oh, el hermano de tu mamá, un tío tuyo. Mi mamá lo tuvo que identificar y lo reconoció por un zapato cuando lo estaban bajando por la escalera. Mi mamá me cuenta que su mamá, mi abuela, que yo nunca conocí, Consuelo, le había comprado un traje nuevo para despedir el año. Y cuando él se puso ese día el traje, ella le dijo, pero mira, eso es para que despidieras el año. Y dijo, mami, si me muero hoy. Y él mismo lo confesó, y eso es lo que le costó, ¿verdad? Esa mujer, eso fue para los años 60, esa mujer no hizo ni un día presa. Era una mujer polaca, americana. Ella dijo que fue un accidente, que estaba limpiando la escopeta, pero era una mentira, fue por celo. Después, el hermano mayor de mi mamá, que fue adicto, mi mamá vivió 10 años en Nueva York, se fueron de Nueva York sacando a él, a Junito, porque era adicto a las drogas, se estaba inyectando drogas. Se lo llevaron para Chicago y Chicago fue peor, allá, peor. Estuvo preso por 3 años por robar un cheque de un buzón. Cuando él sale, llevaba meses que había salido. Salió el Día de las Madres bien vestido. Para ese tiempo, Dani, los hombres vestían con mucho traje, saco. Y salió con un traje bien bonito. Le había comprado un bizcocho a su mamá. Mi mamá le dice, córtaselo ahora, mami, porque después tú vas a salir, llega de noche y vas a venir de madrugada. Y le cortó el bizcocho a su mamá. Pues el regalo de mi abuela, Consuelo, fue que tuvo que identificar el mismo Día de las Madres a su hijo, que murió. Le metieron 2 sobredosis en los brazos. Le quitaron la ropa, le pusieron una ropa como de un boom. Una americana lo escuchó gritando, pensó que eran gatos por la noche, y cuando se acercó por la mañana lo encontró, llamó, pero murió en el hospital Norwegian, entrando, colapsó. Ese fue el regalo de mi abuela. De ahí mi abuela no se recuperó, se olvidó de sus otros hijos y se dedicó a beber y a los espiritistas, que le hacían hablar con sus 2 hijos mayores, porque fueron los 2 más mayores, pero quedaron 4, mi mamá, Blanca, Lares y Willy. Los más pequeños no tenía 14 y otro tenía 15. Se dedicó a beber tanto que ella empezó a vomitar el hígado, ¿verdad? Yo no conocía a mi abuela. Mi hermana, que es mayor que yo, tampoco la conoció. Entonces mi abuela muere a las 2 semanas de mi mamá tener su primera hija. Por eso que yo te dije que me vas a esas mujeres que vienen al mundo, ¿verdad? A sufrir. Gracias a Dios que su abuelita era de las primeras pentecostales y fue la que le enseñó el evangelio a mi mamá. Entonces, mi mamá se entera cuando queda embarazada de mí, muy rápido. Cuando se entera que está embarazada de mí, yo nací el mismo día que mi hermana, octubre 20, yo nací octubre 20 del 70 y mi hermana nació en octubre 20 del 69. Un año, exactamente. Wow, tremendo. Mi mamá se entera que está embarazada de mí. Se entera que mi papá es un adicto a drogas, que se inyecta drogas. No lo aparentaba porque mi papá trabajaba en una compañía de hacer trajes, que eran trajes en aquel tiempo de $800 y $1000, italianos. Más tenía otro trabajo más. Mi papá siempre andaba con apariencia, tú sabes. Y lo tenía bastante escondido. Cuando ella se entera que se está inyectando y que él era bien amigo de su hermano, del que cual murió, mi mamá le pone un ultimátum, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando mis abuelos paternos se enteran que mi mamá está embarazada, le dicen a mi mamá, le compraron una malta y un medicamento casero para tratar de abortarme. Ella bajo la presión de ellos, lo hizo, pero a pesar de todo, pues Coqui llegó a este mundo, porque habían planes con Coqui, ¿verdad? Ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Y siempre entre yo y mi mamá hay como un pacto bien especial entre nosotros, ¿verdad? So, ella trató de abortarte a ti, pero tú eres el mayor. Yo soy el segundo.
El segundo. Y solamente a ti fue quien que trató de abortarte. El único. Después viene mi hermano, pues mi hermano viene después de 10 años, después que me tuvo a mí, que era el bebé de la casa, ¿verdad? Entonces mi mamá le pone un ultimato a mi papá y le dice, si tú no te quitas, no vas a poder ver a tus hijos. Mi mamá se fue para Carolina, entonces mi papá viene y se mete en el primer Teen Challenge que había en Puerto Rico, que era en Bayamón. Y ahí mi papá se mete en ese programa y se quita. Y ahí es cuando mi mamá pues conoce al Señor, ¿verdad? Yo desde que yo tengo mente siempre he conocido a mi mamá como una mujer de Dios, ¿oíste? Y ha sido como Timoteo, que le dijo, como Pablo le dijo, acuérdate de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. El legado que yo tengo y de sana doctrina y todo eso ha sido mi mamá, porque siempre lo ha modelado. Mi mamá es una mujer que a pesar que ha visto todas las cosas, mira, conmigo siempre ha permanecido. Una mujer que yo la veía yo de madrugada orando, echando aceite. Yo llegaba endrogado, me acostaba en la cama y ella entraba calladita a ungirme. ¿Y cómo es que tú caes, o sea, cómo es que tú caes en el bajo mundo? ¿Y cómo es que tú pasas por los procesos de adicción siendo criado en un hogar cristiano? ¿Y cómo comienza ese proceso? Yo fui presidente de los niños, presidente de los jóvenes. Lo que pasa fue que vino una prima de mi papá de Nueva York acá. Cuando viene, le hace una oferta de un trabajo. Mi papá se ganaba 8.75 la hora en el año 85, cuando para aquel tiempo era 3.25 la hora. Mi papá trabajaba en una farmacéutica, ganaba mucho, buen dinero, ¿viste? Dejó todo, la pensión, todo, y el trabajo, un trabajo de 19 pesos la hora, más un engaño. Mi papá empieza a vender todo, él viaja primero con mi hermana, y después yo y mi mamá y mi hermano pequeño los alcanzamos. Había un hombre cristiano que se llamaba Pedro, que después se convirtió en pastor de los viejos míos cuando ellos regresaron. Para aquel tiempo él solamente era un hombre de Dios, pero no era pastor. Y él viene y cruza, le dice a mi mamá, ¿qué es lo que te falta vender? Oh, el carro y la nevera. Oh, eso es lo que te falta, me dice. Pero Lucy, Dios te dijo que te fuera. No, lo que pasa es que allá en Estados Unidos hay mejores trabajos, mejores escuelas, porque mi mamá se crió en Estados Unidos y ella había la decadencia aquí en las escuelas y todo, y allá. Pero la gente no sabe que todo, para montarte en un carro, para montarte en para un avión, tienes que consultar de Dios. La gente ve esto como algo sencillo. Es como la oración, Dani, cuando sale los cultos. La gente piensa que salir del culto sin la oración, no saben que a mitad de camino, cuando salen del culto, viene un borracho y te lleva enredado. Exacto. Para todo hay que juntar al Señor. Y mi mamá, Dios le estaba hablando en ese momento y le estaba dando saber el aviso que no diera ese paso. Pero mi hermano escuchó la voz de Dios y lamentablemente tuvo que pagar por lágrimas. Tú sabes lo que es ver a tu hijo. Yo llegué a Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos me encuentro a mi papá. Desde que me recogió al aeropuerto, lo veo diferente. Mi papá era un hombre que vestía elegante porque estuvo 3 años sirviendo al Señor cuando estuvo en Puerto Rico. Y ya él estaba en vicio cuando nosotros llegamos allá. Entonces yo lo vi balbú, flaco, con tenis, con mi papá siempre un hombre que vestía elegante. Yo decía, pero como yo no conocía ese mundo, porque Coqui, que usted ve aquí, pues Coqui no viene del caserío, no viene de la barriada, tú sabes. O tu mamá, o sea, perdonando que te interrumpa, tu mamá se cría acá en Estados Unidos y por acá ella te tiene a ti. Y luego es que van a Puerto Rico, que Dios le ministra, si es de Dios regresarse. Sí, ya yo tenía 15 años para eso. Oh, wow. Okay. 15 años, tú sabes. Vivimos primero en Villafontana, en Carolina. Y después nos mudamos y construimos casa en Arecibo, en el barrio Garochales. Y nos mudamos. Entonces, de ahí es que viene la oferta esa, que vienen y invitan a mi papá para allá, que le van a dar un mejor trabajo. El trabajo nunca se dio. Cuando llegamos allá, lo que fuimos a coger cupones, a vernos en necesidad, a pasar hambre. Oh, wow. En Puerto Rico. No, en Rhode Island primero. Providence, Rhode Island. Oh, ok, cuando salieron, ok. Eso es el estado más pequeño de la nación americana, Rhode Island. Nosotros vivimos en la capital, en Providence. Eso está entre medio de Connecticut y Massachusetts. Sí. Se le conoce como New England también. Exacto. Esa área, ¿verdad? Mira, mi mamá era una mujer de Dios que cuando estoy adelantando un poquito, pero esto vuelvo de 90 atrás,
que cuando yo vendía droga, siendo bien jovencito, me hacía mucho dinero, muy diferente de aquí en Puerto Rico. En ese tiempo, cuando yo empecé a vender droga, que fue en el año 85, 86 por ahí, si no me equivoco, yo comencé vendiendo botellas de crack que eran a 10 pesos. Me las daban a 5 pesos. Todavía aquí en Puerto Rico lo que te ganan es 1 peso, 2 pesos. Y yo en aquel tiempo me ganaba yo, imagínate, 5 pesos. Yo cogía 100 botellas, las vendía como en 3 horas. Me buscaba 480. En aquel tiempo que era, yo trabajaba en un Londres y me buscaba 80 pesos en una semana, trabajando part-time. Imagínate un nene con 16 años que me ganaba 80 pesos, trabajando 5 días, casi 4 horas diarias, a ganarme en 3 horas 400 y 500 dólares. Wow. Yo vi a mi mamá pasar hambre, comiendo con mi hermano ajo blanco con tortilla, más nada, y agua. Y mi mamá no me cogía ni un solo dinero. Yo tenía que llevarme a mi hermanito mío, un dito calladito, y me lo llevaba a veces, ¿verdad? Abajo de casa había un restaurante, y me acuerdo, y me lo llevaba yo a comer, a comprarle dulces y esconderlos para que mi mamá no se diera de cuenta, ¿verdad? Y mi mamá no cogía dinero, ¿viste? Una mujer, tú sabes, íntegra con el Señor. Pues cuando yo veo a mi papá en esa condición que llegamos, ¿verdad? Mi papá empieza a cambiar, nos empieza a dar soltura para ir a fiestas, a party. Dejamos de servirle al Señor, yo y mi hermana. Y un día íbamos para lo que llaman un hooky party. Un hooky party cuando tú cortas clase para tú irte para una casa. Para el frente de la high, que era la Central High School, estábamos al frente. Y hay un muchacho que le dio a mi hermano una bofeta. Muchacho dominicano. Cuando le da la bofeta a mi hermana, yo vengo y le digo, mira, ¿qué te pasa? Es mi hermana. Y él vino y me empujó. Uf. Y me empujó. Mira, yo practiqué artes marciales desde los 8 hasta los 14. Yo siempre recomiendo que nunca pongan a los niños en esto, los padres cristianos, ¿verdad? Porque yo fui criado tranquilo hasta ese momento. Ya yo no le servía al Señor. Y yo no le tuve que dar ni una pata a ese muchacho. Yo le cogí a ese muchacho y en cuestión de, yo creo, de 5 minutos, yo le había partido los 2 ojos como por aquí. Me acuerdo que el último cuando lo partí, que los ojos empezaron a chojear de sangre aquí abajo, porque la partida fue de aquí. Él no quiso pelear más nada. Le dijo, me partiste, yo te voy a explotar. Ya tú sabes, lo que conocen explotar es que me iba a dar, tú sabes, me iba a dar el gatillo, ¿verdad? Mi hermana no quiere ir para el party. Mi hermana dice, vámonos para la escuela. Entonces nos metió para la escuela. En la escuela ahí, en la Central High School, todo el basement eran las clases ESL, que ESL son las clases que le dan a los que no hablan mucho inglés, sea puertorriqueños, dominicanos, camboyanos, que había muchos salvadoreños, guatemaltecos, que había en esa área de ahí, ¿verdad? Entonces, yo estoy en una esquina del maestro Mr. Toro, buen maestro, italiano. Mi hermana estaba en la otra esquina con el maestro Dr. Álvarez, que era cubano. Cuando yo estoy así, ¿qué pasa? Mi hermana se echa a llorar y comenta, después ella me dice que me quede callado. Y cuando de momento yo escucho, mira, Dani, que una gritería, el tipo se metió con el hermano de ir a la escuela y quería caer a mi hermana. Cuando yo escucho eso, que me voy a levantar, el maestro mío me dice, Río, sit down, sit down. Pero yo salí corriendo por la puerta de atrás. Volví, lo cogí, papá, y volví, brother, que a los dos los maceteé, ¿verdad? A él lo aguantó el hermano, otra persona. Entonces, el maestro que lo aguantó a él, era un especial Mr. Maguire, yo creo, y él tenía una prótesis. Pero cuando lo está aguantando, se le sale la pierna. Eso cae al piso. Se va en guira, porque a mí me tienen aguantado así, por los brazos, mi maestro. Y yo veo que me da un par de puños, yo trato de bloquearme, y yo sé que yo saco el puño, sin mirar, y zumbé. Y yo sentí cuando el puño lo solté 2 veces sólido. ¡Tan, tan! Ahí llega la seguridad, nos llevan a la oficina, y cuando vienen y dicen que le barataron la boca a Mr. Álvarez, decía, eso fue Pero cuando llega Mr. Álvarez con un paño lleno de sangre, dijo que fui yo que lo golpeé sin querer. Pues cuando Mr. Maguire se le sale la pierna de palo y él ve que él me está dando, pues Dr. Álvarez se metió a defenderme y recibió 2 puños míos. Pero con todo eso, nos dieron una corte de escuela. A mí me dieron la oportunidad de volver a la escuela. Al muchacho no. A él tenía que coger el GED. Yo era tan buen estudiante que yo saqué tan buenas notas que a pesar que yo tuve casi 2 meses y medio fuera de la escuela, pasé de grado.
para hacer para el 12. Pero en esos 3 meses que estuve, Dani, eso para que tú veas, un niño criado en el Evangelio, 3 meses. 3 meses costó que yo empecé a ir con un muchachito que se llamaba Franklin, empezamos a meterme en casa de mujeres, con él empecé a fumar pasto, con él empecé a estar en los puntos, a comer. Entonces, un día encuentro a mi papá que va para el punto, que era una calle que le llamaban la Croyland. En aquel tiempo rentaban apartamentos, primer piso, ¿verdad? Y lo hacían punto de droga. Y la gente vendía de ahí, como un trap house. Yeah. Y ahí jangueamos nosotros, porque ahí se metían mujeres y todo eso, ¿verdad? Y un día viene mi papá con un moreno que se llama Chan Chan. Cuando él viene, él me dice que le está haciendo el favor. Un día, mientras yo tanto metiéndose perico, yo no me metía perico. El perico pone a la gente a hablar mucho. Y empezaron a decirme, mira, tu papá no viene aquí a comprar, él se está metiendo. Quise decirlo a mi mamá, pero volteó la tortilla y me dijo que era yo. Cuando mi mamá no me quiere yo a mí, yo voy rebelde y empecé, conocí gente, y ahí fue cuando empezaron ellos a darme droga, y empecé yo a vender droga, a hacerme mucho dinero. Empecé, Dani, que la gente lo ve como esto, como orgullo, y esto me dañó a mí. Yo empecé a entrar con la gente que me daba droga, siendo un muchacho de 16 años, 17, a la discoteca, con la gente mayor que me daban. Entonces yo iba a la discoteca con una mujer en una mesa, y yo también sacaba 3 de ahí. De ahí terminaba yo en los hoteles, con mujeres de 23, 24, o sea, de 30 años, y yo siendo un nene de 16, 17 años. Lo que pasa es que ya el semblante de Dios, el brillo de Jehová se había ido. Y como ya yo fumaba pasto, fumaba cigarrillo, bebía cerveza, bebía romo, ya mi semblante de inocencia decayó, y yo parecía un hombre, pero era un niño. Y empecé a estar así, hasta que me volví con una muchacha que conocí, que me enamoré de ella, que era más mayor que yo. Y por esa muchacha fue que entonces yo llegué a la heroína. La muchacha se quedó en mi casa, mi mamá nos cogió juntos, ella le permitió que se quedara en casa porque la madre ella era alcohólica, ella sufría mucho. Se pasaron del cuarto a mi cama. Y empezamos. Y con esta muchacha tanto que cuando mi mamá nos cogió, ella respetaba mucho a mi mamá y no quiso estar mal conmigo. Y ahí fue que yo empecé a abrir de las mismas bolsitas que yo tenía y empecé a meterme heroína, hasta que terminé juqueándome con la heroína. Cuando vine a ver, me enamoré más de la heroína más que el amor de las mujeres. Y de ahí estuve tiempo, me quitaba y volví otra vez. Con los cuñados míos, que era el esposo de la hermana mía, ellos me dieron vida, salí de la droga un poco y empecé a bregar con ellos. Ahí que entramos mayormente nosotros, lo que es el narcotráfico. Ahí fue cuando empezamos nosotros a bregar. Bregamos con medio kilo, kilos. Empezamos a bregar con octavos de perico. Y después poco a poco fuimos creciendo hasta que llegamos hasta la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, yo hablo libremente con esto. La Biblia dice que de modo el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Ya esa vida, a mí, los enemigos que yo tenía antes, mira, ya eso murió porque yo sé quién camina conmigo. Yo le sirvo a un Dios, igual como tú, Dani, también. Le sirvo a un Dios poderoso. Tú puedes tener 20,000 enemigos, 20,000 caseríos en contra tuya. Y si Dios está contigo, se baratan toditos. No hay quien te toque. Ese es el Dios que verdaderamente que yo le creo, ¿verdad? Nosotros fuimos huyendo de Providence porque le metimos un tiro a un muchacho que se llamaba Mario. Salimos huyendo para allá. Allá llegamos y empezamos a bregar en grande. Conocimos unos dominicanos que se conectaron con los colombianos y empezaron a llover los kilos por montones y empezamos a bregar. Mucho dinero. Y para hacer esto más rápido, empezamos así, nos cogieron en Chicago, nos extraditaron a Providence, después salimos uno, salió el otro, ¿verdad? Volvimos a traer los de estos. En una de estas nos dan un tumba a nosotros en Chicago. Nos tumban. Nosotros hacemos represalias contra de los que nos tumbaron. Después de esto, se meten a mi casa. Era un día que mi papá estaba viendo un show de José José aniversario. Mi mamá está en la cocina con mi sobrina pequeña. La otra bebé estaba en el cuarto y se metieron 4 hombres armados. Rompieron la puerta cuando mi papá escucha a mi mamá, porque ellos le empujaron a mi mamá con la bebé.
Allá mi papá llega, a él le dan y le dejaron esto, que le pusieron como algo de metal, porque le dieron con un tubo sólido. ¡Tan! Wow. Esa era de 2 pisos. La dueña vivía en el primer piso. La hermana de la dueña vivía en el primer piso y el hijo de ella, Little Joe, vivía en el segundo piso. Cuando ella escucha el revolú, ella piensa que mi papá le está dando a mi mamá, pero mi papá nunca le ha puesto la mano a mi mamá. Aunque era adicto, mi papá nunca fue abusador. Entonces, ella llama al hijo pensando que mi papá, el hijo viene, que él es guardia de seguridad, viene con un 38, y cuando él entra, que entra así, él dice que vio cuando estaban calentando un cuchillo en la hornilla, estaba el rojo vivo para entejárselo a mi papá, para que él dijera dónde estaba, y eso no estaba allí. Me lo hubieran acabado, Dani. Bien, ¿qué iba a decir? Él no tenía conocimiento ni jamás no iban a encontrar nada allí. Entonces, cuando él entra, uno lo golpea, lo tira para abajo. Cuando la señora ve que su hijo cae y otra persona viene detrás, ella se da cuenta que no es mi papá, que es algo más grande, y llama a la policía. La policía llega en Chicago, llega rápido. Llegaron y cogieron al que fue a recoger al muchacho, porque los otros cogieron cuando se oyeron la policía. Él se entra a tiro con la policía, se rinde, lo meten al cuarto. Mi papá dice que los extrayeron, le dieron una peda. Dani, cuando esa gente nosotros lo vimos en la corte, parecían calabazas las cabezas de él. La policía en que no jugaba, muchachos, le metió una clase de pela. Wow. Terminaron choteándose todos unos al otro. Como siempre pasa. Coqui, cuando tú entras al narcotráfico, ¿ya tú estabas adicto o estabas saliendo, ya te habías recuperado? Tras a mi cuñado, lo único que siempre estaba de pica en pica. Okay, estabas ahí. Y como estaba bregando, obviamente, con todo eso, es difícil quitarse. Es difícil quitarse. Yo tenía hasta un moreno y una gente que era dueño de un garaje. Este moreno, Ricky, del Southside, este moreno me entregaba a mí. Para aquel tiempo había escasez y cada kilo estaba a 32,000 pesos. Oíste, yo lo conseguía como a 25, a 27. Y este moreno me entregaba para aquel tiempo, después que las fundas de compra, que no eran en plástico, eran en papel. Este hombre me entregaba 64,000 pesos. Y él tenía muchos carros de show. Y este hombre me entregaba un carro con una muchacha que se llama Laura, y ella era la que me movía para los sitios, y yo iba para ¿cómo dicen? Coger, cuando está el aeropuerto. Había un complejo que era privado y ahí donde estaba el tipo. Puedo hablar libremente, ya ese tipo murió en Santo Domingo, lo deportaron, ¿verdad? Moreno. Y hasta allí llegábamos nosotros, y yo me buscaba casi 10,000, 8,000 pesos de un cantazo. Fácil. De ahí me envuelvo con una muchacha que se llama Mari, una muchacha que me llevaba 8 años. Me envuelvo con ella. Ella se saca una barriga mía. Nosotros habíamos hecho bastante dinero y nos íbamos a ir nos íbamos a retirar porque teníamos muchos problemas ya con la ganga, con los que se metieron en la casa de mi mamá. Mis papás se iban a ir. Entonces decidimos volver nuevamente para Providence. Y teníamos casi como 3 kilos de nosotros. Que era de nosotros, dijeron, ¿verdad? A la muchacha la dejo embarazada, yo me voy para Providence. Ella empieza a llorar, que me venga, que con ella, en lo que ella hace los pasos para irse conmigo para Providence. Y cuando yo lo que me traigo es como un octavo. Cuando yo estoy allá, se meten en casa de mi hermana y se lo llevan al esposo de mi hermana, padre de sus hijas. Él no pudo criar a sus 2 hijas. A él lo deportaron. Tuvo como 4 o 5 años preso en la federal y lo deportaron. Si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera ido a ajuste también. ¿Qué pasa? Cuando sacaba el dinero, ella sacó las uñas. Porque yo le fui muchas veces, esa mujer me cogió con mi hermana en hoteles con mujeres. Yo era culpable, tú sabes. No ve que esa vida que yo viví, Dani, con mujeres casadas, yo cuando estaba en el narcotráfico estaba muy grande. Las mujeres no respetan, a veces mujeres casadas. Yo estuve con mujeres casadas que yo conocí a los esposos que trabajaban en fábrica. Y yo sé lo que tú estás teniendo relaciones en la cama, que él le compró un cuarto grande, la casa bien bonita, el hombre pagando todo, y tú metiendo un hombre en ese lecho, ¿verdad? Y yo, ¿sabe qué? Que yo eso creo en mí, en seguridad. Yo decía que las mujeres no servían y que tú sabes, que yo estar solo,
todo el resto de mi vida. Desconfiaste, confiaste en mí. Aparecieron mujeres buenas y yo lo que hice fue que las humillé y las desprecié, ¿verdad? Entonces, esta mujer que me metí, yo rechacé una que fue la primera que perdió un hijo mío, de la jovencita de San Lorenzo, buena, de padres cristianos. Esa gente me querían poner un apartamento con todo y yo, cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo le di la espalda y no quise estar con ella. Entonces el nene iba a nacer con el cuello umbilical, iban a hacer los causos, ya tuvo que operárselo, ¿verdad? Los padres de ella eran dueños de bodegas, tirando bodegas, y me querían poner un apartamento y yo que no, por estar en ese mundo, porque yo no creía en nadie, yo no quería estar casado. Me volví con esta mujer que era un tanque de mujer, bien bonita, tremendo cuerpo, y me envolví con ella, la embaracé, y esta mujer cuando vio que se nos acababa el dinero, sacó las uñas, y sufrí mucho, y de ahí yo salgo de Chicago en el 91, nuevamente para Providence, y llegué, y cuando llegué empecé a vender drogas. Mira, Dani, yo me metía mucha droga aquí en Puerto Rico, pero me trato con cocaína, ¿verdad? Pero el vicio más grande que yo tuve, lo tuve en Providence. Yo me conocí con un tipo que se llamaba De Jesús, que tenía la heroína más fuerte que había en todo el estado. Explosion 91 y Explosion 92. Yo cogía 10 paquetes y yo entregaba $3,000 y yo me quedaba con $2,000. Yo vendía eso en un día. Me buscaba casi $2,000. $1,000, 1,100, 1,200. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, los clientes venían tocando la ventana, yo les había dicho yo no vengan aquí porque la mayoría eran americanos de Massachusetts, ¿verdad? Eso era un área de moreno. Y si los ven, los van a voltear, no vengan aquí. Pero el que está enfermo y el que sabe de esto, sabe que cuando tú te levantas enfermo, tú vas a curar. Y cuando yo tiré, ¿para qué tiempo eran los beepers? Yo decía, no vengan aquí, dije que mi beeper, pero estamos vipeando. Y cuando yo miraba el beeper, estaba lleno de llamadas. Y decía, esto se va a llenar. Entonces yo tiré, me metí al baño sin lavarme la boca, sin desayunar. Uno era bolsa en un cucharón y zumbarme todo eso por la pena. A los 15 o 20 minutos, ya yo estaba, mira, zumbándome. Yo no tenía necesidad, yo tenía americanos que me transporten en carro, italiano, blanco, y yo en la casa de ellos jangueando en un sofá, hasta que me llamaran, me vipiaban, y yo llevaba, ¿va? Así me la pasaba yo. Yo estuve casi 2 años que yo no sabía ni lo que era carne. ¿Sabes lo que yo comía? Mi alimento era los Fruity Pebbles, que le decían Dino Pebbles, que eran con marshmallow. Yes. Finger. Yo no comía carne. A veces me comía un cheeseburger de McDonald's, le daba 2 o 3 masticadas y lo botaba. Más me bebía la batida, que era todo lo que era dulce, papá. Yo parecía un esqueleto. Jopa cara, pero un esqueleto. Hasta que un amigo mío, Me acuerdo tanto. de Cuba, de Vega Baja, él conocía a Ilu González. Bien, dígame. Ilu jugaba por los Rangers. Y cada vez que él venía a jugar con Boston, le dejaba los tickets de gratis, de tracas y de home play. Durante 3 días fuimos a ver los juegos. Yo conocí ahí en los bleachers, no afuera, de los camerinos de ellos. Salió, yo me acuerdo que conocí a Sierra, a Iván Rodríguez, cuando tuvo su primer bebé chiquitito, y a Ilu González. Y caminamos y hablamos y todo eso, ¿verdad? El último día que fuimos, yo llegaba a las 2 de la mañana, todos se acaban tarde, lo que llegaba. Pues ese día, voltearon un cliente, mi hermana asustada, la droga y la botó en un zapato. Cuando ella se acostó a dormir, estaba esperándome, pero el sueño la venció. Y cuando mi hermana entró de basura, venían 2, uno a las 5 y el otro a las 4 de la mañana. Cuando ella escucha el tron, Coqui, que yo te saque eso para afuera. Muchachos, cuando yo fui a buscar, el zapapón de ella lo botó, vinieron a las 4 de la mañana. Un zapapón grandote, bien alto, que mide como 10 pies, entonces tiene una ventanita que se abre así. Y ahí tú tirabas la bolsa por ahí. Y cuando yo veo esa ventanita, que va así, lo que era un papel allá adentro. Mira, me dio un escalofrío. Ay, yo con este vicio, papá. Tú tenías el muerto ahí, era. No estaba ahí, lo tenía adentro. Pero como voltearon un cliente mío afuera, cuando yo estaba en el juego de pelota, mi hermana vino y me botó eso. Ok. Y yo, ay, Dios mío, papá. Ay, Dios.
yo convulsioné en el hospital, yo tuve como 5 días, me tuvieron con suero y con metadona. Después me llevaron para un sitio que se llama Benjamin Roche, y tuve 21 días, y de ahí, mira, el tipo quería darme más, porque yo le hice mucho dinero, yo le cogí miedo. Oíste, la primera que yo había cogido, y dije no, me vine para Puerto Rico, ahí cuando yo regreso en Puerto Rico por primera vez en el año 92. Fíjate, yo nunca tuve en esos vicios, pero sí bregué con kilos y todo eso. Obviamente, te conozco cuando hablas eso de todo ese dinero fluyendo y la gente tocándote temprano en la mañana, todo eso lo vivimos. Nunca experimenté nada de eso de heroína ni nada, pero tuve amistades. Esa gente se vomitaban encima, esa gente cuando se levantaban enfermos, ahí es donde se cumple que les roban hasta su propia madre, hermano. Les roban hasta los clavos a la cruz, como decimos nosotros. O sea, yo vi gente, hermano, madrugar para irse a robar porque tenían que hacerse el día, cómo se vomitaban encima. Yo decía, pero yo no sé por qué esta gente es tan así, porque es bien difícil, me imagino, salir de esa vida, brother. Mira, ya que tú mencionaste, yo quiero mencionar algo para que la gente que no esté escuchando, pues sepan. A veces nos sentimos mal cuando vemos a veces los hijos que abusan de los padres, que les roban, venden hasta la leche, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando la persona está en vicio, la droga no adormece tu cuerpo, adormece también tus sentimientos. Y por eso es que hacemos tantas cosas sin querer. Y yo te puedo decir, porque yo lo viví, ¿verdad? Y cuando caímos presos, que empezamos a romper vicios, y empezamos, nos vemos una margarita, llorando, porque empieza eso, como cuando yo fui ahora para Nueva York, que ahí fue cuando yo tuve un encuentro verdaderamente con Dios, ahí fue cuando yo me hice director del programa, ahí fue cuando yo me hice consejero de droga, ¿verdad? Yo me acuerdo que madre de mis hijos vino un día que yo estaba bien enfermo. Yo me levanté como a las 9 a las 10 de la mañana, porque yo era bien afrentado, yo no guardaba, podía tener un montón y todo me lo metía. Y cuando yo me levanté loco, así desesperado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dónde voy a buscar? No tengo fuerza para irme para el vertedero, buscar aluminio, cobre, no tengo ni fuerza ni para jugar, ni para hacer nada, ¿verdad? Wow. Tocan bocina y yo pienso que es alguien que me ha pedido un favor. Porque la gente me pide un favor porque cuando uno es un atrevido, ¿verdad? Por eso yo digo que de modo que está en Cristo, nueva criatura es. El hombre que cambia su comportamiento. Es el hombre más dócil, más humilde. A mí, yo no hablo malo. Yo vivía, muchachos, maldiciendo a Dios de que me levantaba. Mi cuarto estaba escrito como un día, yo te voy a enseñar mi cuarto, porque está mi casa aquí. Un día te voy a mandar el video donde mi cuarto todavía está escrito todavía, en las casas que están abandonadas, maldiciendo yo a Dios, que aquí reina Satanás, Dios no existe. Y así estaba yo endemoniado. Mi mamá te puede decir cómo mi mamá dice que yo me levantaba hasta de la cama endemoniado. Muchos hombres de Dios fueron a casa a trabajar conmigo, Negrón, el pastor Edwin Maldonado, José Negrón, estaba loco. Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, uno cambia completamente todo. Su manera de hablar, de pensar, caminar, todo. Claro. Y yo me acuerdo que yo estaba así, a ver qué yo hacía. Y mucha gente me venía a buscar para hacer maldades, darle una pela a aquel, meterse allí. Hasta para matar jatones en la casa, porque no tenían miedo hasta de matar jatones. Me venían y me buscaban a mí, ¿viste? Para matar jatas grandes. En Chicago, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Antes de proseguir, ya estamos por terminar ya mismo. Antes de proseguir, me mencionabas que tu papá también fue adicto y llegó a caer también en la adicción. Mi papá y yo nos metíamos drogas juntos. Mi papá llega en el 91 aquí. En el 91 llega aquí. Mira, para que tú veas que no tiene esas campañas grandes y bajadita de nombre. El pastor ese que le dijo a mi mamá, pero era pastor, mi hermano se había convertido con 9 años. El primo de él me invitó para el festival playero de las criollas, que eso es buenísimo. Que invita para la iglesia y el festival es esta semana. Yo te voy a decir así, no. Yo espero que llegue, mira, la otra semana y voy contigo. Pero mi papá le dijo que sí al pastor. El primo lo invitó para el festival, pero el pastor lo invitó para un culto de oración. Me dijo sí. Pero mi papá quería irse con el primo. El primo no llegaba. Cuando mi papá vio que el pastor salió en reversa, se escondió para adentro. Y el pastor se partió al frente tocándole bocina. Y mi papá no salía hasta que salió. Ya estoy ready. En el culto de oración, mira, mi papá cogió miedo, se rinconó en una esquina.
En esa esquina se pegó la pared. Cuando lo vieron los hermanos que estaba así, se levantaron y empezaron a orar por él. Cayó el demoniado, salieron todos esos pichones. Desde ese día mi papá dijo lo que era. Mi papá era más tecato que yo. Mi papá era alcohólico. Mi papá se tomaba las botellas de 180 proof, la de botella tapita coldejosa de Bacardí, se la bebía como un jugo. Wow. O sea, fumador de tantos años, desde ese día dejó todo lo que era vicio. Cuando yo me encontré a mi papá, que yo llegué en el 92, lo encontré un papá completamente diferente, un papá lleno de amor. Estuvo conmigo hasta la seca y meca. Yo callaba. Cuando tu papá fallece, lleva ya muchos años sirviendo. Mi papá lleva 5 años que falleció. Y cuando él fallece, pues llevaba ya años que le servía el Señor. Desde el 91. Wow, tremendo. Todo lo dejó, todo, en un solo día. Yo no podía creerlo. Cuando yo llegué aquí en el 92, yo no podía creer que ese era mi papá. Yo caía preso, si caía preso miércoles, ya el sábado mi papá estaba en visita. Mi papá nunca me dejó solo, siempre estuvo ahí con Estamos por terminar, Coqui. Te hago una pregunta. ¿Por qué los adictos hoy en día no pueden ser libres así como ustedes? Que de un toque ya soltaron todo. ¿Por qué hay adictos que en este tiempo recaen, se levantan y vuelven y Dios los toca, pero como que no se ve como ese cambio porque siguen peleando con eso? Yo pasé por eso mismo porque yo empecé en el 97, pero fue hasta el 2008. Y mi fortaleza, te voy a decir cuáles fueron. Yo conocí en Nueva York cuando llegué al programa, que yo llegué, después me convertí en director, conocí una pastora que se llama Zaida, es mi mamá espiritual. Ella, el esposo era súper y tenía un building grande donde vivían ellos y habían apartamentos vacíos y yo empecé a retirarme ahí. Yo me iba jueves por la tarde y subía un matre, comía y el viernes comenzaba, estaba viernes, sábado y domingo y el lunes por la mañana entregaba. Yo me jugué con eso, que eso lo hacía yo hasta 3 veces al año. Eso fue lo que me dio la fortaleza. Yo veía una tapita, mira, de agua, una lata, y yo me enfermaba y estando preso, salía de preso, y cuando veía uno caminando todo moqueado, se me dañaba la mente. Si veía una lata de soda, ese era el cooker, pues yo viraba el GB y ahí cocinaba. El ayuno, ¿verdad? Porque esto no es de que ir a la iglesia. El ayuno es lo que hace que mata la carne y fortalece el espíritu, ¿verdad? Por eso es que Narcóticos Anónimos te dice que cuando tú tienes que reconocer que tú eres débil, que tú tienes que cambiar de amistades, lugares y reconocer que tú eres débil. No. Nosotros, Dios nos saca de ahí y nos devuelve nuevamente a ese lugar para rescatar a otros. Porque como digo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para tú llegar a esa conquista, tú tienes que fortalecer esta carne, ¿verdad? Este espíritu, debilitar esta carne ayunando para que muera todos esos deseos. Porque esta carne es como esa piña, que es como el sapo, que el sapo está loco, lo echan al agua, es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, tú tienes que, si tú eres una persona que tú vas más que los domingos a la iglesia, tú vas a ser una persona débil. Porque te alimenta de televisor y un montón de cosas, de programas, Netflix, YouTube y todo eso, y solamente vienes a alimentarte el domingo, vas a estar débil. Esto hay que estar fortaleciéndose todos los días, sacar días para orar. Los evangelistas grandes a veces caen porque se les olvida de todo esto, se le abren muchas puertas y se le olvidan, en vez de ser como Emily Peña, como hago yo. Comenzando en enero, yo comienzo y me retiro, me meto 2 o 3 días en ayuno y después arranco por ahí, para estar lleno de parte de Dios. Porque aquí tú puedes llevar 20 o 30 años y si te descuidas espiritualmente, te ahogaste. Te hunde como se hundió Pedro. Aquí hay que estar enfocado en Cristo y hay que buscar las cosas espirituales. Aquí hay que llenarse en mucho ayuno. El adicto tiene que ayunar mucho, ayunar y leer muchas palabras y orar bastante mucho. Pero más que yo le exhorto es que ayune. Ya cuando tú estás fortalecido, busca retirarte. Para que tú veas que eso desaparece completamente. Yo ni Tylenol, a mí me da un pehueso, me da fiebre, eso es lo que yo hago. Yo vengo, lleno la bañera con agua caliente, le echo Vicks, ¿verdad? Le echo alcoholado, me meto ahí, sudo, después me baño y me acuesto a dormir. Tremendo. Entonces, y eso, pero el ayuno, hay que retirarse, guardarse con Dios, y eso fue lo que mató esta carne, los ayunos. Gracias este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay demonios que como único se van a alejar de ti, más eso también pues fortalece tu espíritu, pero hay género, ¿sabes? Hay que entender que hay una guerra espiritual detrás de todo esto y obviamente hay demonios influenciando y se cumple la Biblia que este género no sale si no es con ayuno, oración. Obviamente te fortaleces a ti, pero a la misma vez hay males que están rompiéndose, hay demonios que están
¿sabes? Que ya no tienen forma, ya no tienen por dónde agarrarte, hay cadenas que se rompen. Tuve mucha gente que dice, mira, que los demonios, que tú no las entrevistas, que no hablas. No, Jesús habló con uno. ¿Por qué tú crees que se menciona, en Efesios menciona que principados, potestades, porque son tipos de demonios de rango, tú sabes? Claro. Dice, no, que el diablo es padre de mentira. Bueno, podrá engañarte a ti, pero un hombre que esté lleno de Dios, no hay demonio que lo engañe. Exacto. Imposible, imposible, tú sabes. Hay personas que dicen, no, que la Biblia dice que si fuese posible también los escogidos serán engañados, pero no leen bien porque dice si fuese posible, pero como no es posible, o sea, eso no es posible. Si tú estás bien fundamentado en la palabra, bien fundamentado con Cristo, no te engañas, ¿no? No te engañas. Bueno, Coqui, pues nos queda un par de minutos nada más. Así tremendo testimonio. Sé que están narrando ahí lo más rápido posible. Espero que, ¿verdad?, que podamos repetir, ¿verdad?, este tipo de conexión, este tipo de entrevistas así, que podamos hacerlo en otra ocasión. Te he edificado un montón. A mí me encanta mucho los testimonios vividos. A mí me encanta la prédica, por supuesto, es la palabra de Dios, pero me encantan mucho los testimonios. Yo cuando estoy aquí en casa, que estoy tranquilo, o sea, yo busco eso, de testimonio de gente que han vivido cosas que te alimenta tu fe, te alimenta tu fe y tú puedes darte de cuenta que Dios es tremendo, que las cosas, que cómo Dios está con el hombre a pesar de que el hombre pues no le conoce. Y verdaderamente que sé que has narrado ahí por lo más que has podido, ¿verdad? El tiempo es corto, pero créeme, Coqui, que tienes un testimonio tremendo, has vivido... ¿Qué edad tú tienes, Coqui? Si se puede saber, ¿verdad? Hay personas que no... 55. Yo quisiera que entraran a la página mía de Facebook de La Calle al Púlpito. Pueden seguirlo. De La Calle al Púlpito. Ahí van a ver una foto que fue en el 2001. Yo parezco que tengo como 70 años. Los ojos hundidos, negros, ni se ven los ojos. Hundidos los cachetes. Parecía un anciano como de 60 años. ¿Cuál es tu información, Coqui? ¿Cómo te pueden conseguir? La página es de La Calle al Púlpito. De La Calle al Púlpito. Mis Ríos. Si no, nos pueden llamar al 347-360-1956. 347-360-1956. Ese número se puede mirar. Déselo a cualquiera alguien que usted conozca que tenga problemas de vicio, padre, porque a veces nosotros bregamos con dependencias, porque a veces los padres también y las familias se adictan, tú sabes, mentalmente con las adicciones de sus hijos, y a veces se echan la culpa a ellos mismos. Nosotros bregamos con toda esta gente. Denle el número a cualquiera. Nosotros bregamos también que a veces los sacamos y nos llevamos a Nueva York, los llevamos al detox y después los metemos en un programa cristiano, ¿verdad? Allá mismo en Nueva York. O solamente para llamar a aconsejar, ¿verdad? Si un adicto que está escuchando y no puede salir, pues me puede llamar, tú sabes. Esto es lo que yo me enfoco. A mí me gusta predicar mucho, pero me gusta más predicar en los trenes, en la calle, en los programas de drogas, en las cárceles, porque es donde más necesidad. A veces vamos a la iglesia y predicamos, ¿verdad, Dani? Y se convierte uno solo. A veces es una campaña de 3 días, pero usted predica en el tren donde quiere y cuando tú tiras la G, trae. A mí me encanta ir a las cárceles. Ahora mismo yo estoy operando bastante en un ministerio de las cárceles, que por muchos años he sido como voluntario, pero en estos últimos años he estado más seguido, porque ahora me están pidiendo más frecuentemente y me encanta, mi hermano. Esa gente lloran. Bueno, a mí me encanta porque como que la fe de esta gente está activa, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pues no me gusta decirlo, pero a veces la iglesia y la gente que lleva tantos años ya como que, no sé, como que la frialdad se la ha metido tanto a la gente que ya no se conmueven tan fácil. Pero cuando tú vas a una cárcel y ves presos que están bajo una sentencia donde su fe y su esperanza se han ido al piso, una palabrita sencilla que tú digas, esa gente sale corriendo llorando. Y eso me impacta, hermano. Eso me impacta porque es tremendo. Y ahí estamos operando también en la calle también. Y antes para terminar, ¿verdad? Te quiero dar las gracias, ¿verdad? Por esta entrevista, porque tú me preguntaste cuánto mi papá llevaba muerto, ¿verdad? Y tú siempre me hablaste de un sitio que tú montaste para predicar. Dice, Google, levantó un punto aquí, bueno, esto aquí es un car wash, esto está bueno. Yo me acuerdo que cuando mi papá se está muriendo, nosotros llegamos, yo llegué un viernes a la 1 de la tarde y mi papá muere al otro día a las 9 de la mañana.
Wow. Pues como era la pandemia y él tenía COVID y tenía hepatitis, tuvo que esperar una semana y media para entregar el cuerpo. Y yo me acuerdo que me llamó una muchacha que antes era mujer mía aquí en Puerto Rico, Jessica. Entonces me está hablando conmigo. Entonces hay una amiga de ella que se llama Belbet. Belbet me dice, Congi, ¿por qué tú no haces eso aquí? Yo no traje bocina. Y mire, el novio que era de esta muchacha para aquel tiempo era un tirador grande allá, en Milwaukee, donde tú eres. Y cuando un momento ya me llaman de repente, mira, mi novio va a poner comida. Oye, hizo comida como para 100 personas. Wow. O con longaniza, pollo y ensalada de codito y botellas de agua. Y nos fuimos para allá y él nos prestó un equipo que él tenía para tirar party. Lo montamos allí en la esquina. Bueno, ahí tú vienes en el video los tecatos curándose al frente de nosotros y fueron 17 vidas. Oíste, hasta la funeraria de mi papá fueron 10 vidas. Pero antes de la funeraria fue ese día. Y después volvimos 2 veces más para allá con el pastor Francisco Rosado. Y esa bendición fue, tú fuiste que abriste esa puerta, tú fuiste que nos dijiste de ese lugar. Sí, sí, Ahí, es un punto es una mina ahí, estratégico. oíste. Eso era una, eso, Eso es un punto que estratégico que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar muy efectivo para ir a evangelizar. Estás en Puerto Rico, Coqui, y pronto sales para donde tú vives actualmente, que es en New York. pero salgo ya después del Día de los Padres. Yo me iba a ir la primera semana de junio, pero mi hermana sale para Texas. So, me voy a quedar con mi mamá una semana más y de ahí pues, empiezo a quedarme para compartir el Día de los Padres pues, acá, porque aquí tengo mis hijos. Aquí tengo a mi mamá. A ti que tengo mi hermana mayor, que mi hermana mayor es como si fuera mi mamá. Oíste. So, ya tu Esa me mamá ha cuidado entonces no desde vive sí. en Chicago. Tu mamá entonces Entonces, no vive en Chicago. tengo a mi hermano solamente en Chicago ahora. Ok, ok. Mi mamá ya lleva años, ya como 3 o 4 años que se vino para Puerto Rico. Y aquí yo tengo mis sobrinas que también están rapillo crecer, que son como mis hijas. Una de ellas tiene 2 nenes pequeños, que son los que estaban por ahí, que tú estaban cogiendo, ¿verdad? Y yo verlos a ellos nada más me alegra. Mira, yo estar aquí, y Puerto Rico es la isla del Cordero. Nada como Puerto Rico, oíste. Hacho, ¿verdad que sí? En Estados Unidos uno a veces está hablando con un amigo hoy en la panadería, amigo me dice, porque allá lo más que uno habla es cuando está en el trabajo, con más gente. Pero después tú llegas a tu casa, está en un piso, nadie sabe, no se conoce nadie. Aquí no, aquí tú llegas. Mira, Dani, aquí nadie me quería dar pon. Yo llegaba lejísimo y yo salgo a correr, ejercicio, y se paran como 10 carros a darme pon. La gente a verme, a llamarme, wow, muchacho, yo no puedo creer. A darme pon, y yo no, que voy para el parque caminando para hacer ejercicio. Y cuando se va ese, de otro rato otro, ¿a dónde va? Que no, estoy haciendo, wow, varón, te ves bien, yo te sigo en tu ministerio en el tren, predicando. Qué bueno. ¿Sabes? Y me encanta, ya yo quiero venirme para acá para estar, tú sabes, aquí en casa de mi hermana, aquí se siente una paz terrible, aquí ¿Tienes planes de sí, ya, lo más puede ser que esté como un año, tú sabes, un año más y me regreso para acá. Acá yo hago, en Nueva York se hace mucho trabajo, allá, pero en Puerto Rico se hace mucho más. Qué Puerto bueno. Rico ahora emito, yo predico aquí ahora emito como en 5 programas diferentes. Qué bueno. Ahora mismo voy a ver un muchacho con una funeraria que fui, una hermana de se murió. Se me acercó una señora con mi prima que tiene el hijo por asesinato en la 292. Ahí están donde están los más apagados. Tú sabes. En estos días, como te dije, tenía un muchacho que le dieron una sentencia de 100 años con 6 meses y Dios lo sacó. Papá. Wow, tremendo. Predicando en el Coto con 3 confinados federales. Tú sabes. Puerto Rico hay campo, bueno, hay campo para estar activo, por eso es que yo creo que hay muchos ministerios bien activos, bien poderosos, hay ambiente. A mí me encanta Puerto Rico por eso. Tú no sabes la lucha que yo tengo con decidirme ir para allá, pero quiero hacer todo con la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, pero definitivamente que... A ti lo que trata también es que tú tienes tus hijos, macho, y los hijos la luz de los ojos de uno. Eso es así. Se va uno, se vuelve melancólico. Ahora cuando yo llegue allá a Nueva York me están esperando 2 hermanas en Nueva York. Soledad y Solitaria.
Yo pensé que era verdad, que eran hermanas de verdad. Ay, madre. Bueno, Coqui, se nos ha acabado el tiempo. A pesar de yo tanto Dios solo, mira, cuando tú tienes a Dios, y a veces yo me levanto solo, y cuando yo voy de jodilla, yo me levanto, llamo al hermano mío, que es un charlatán, los amigos míos en el Señor, la gente, tú sabes que en el Señor uno se goza. Sin marihuana, sin nada de esto, uno se goza. Yes, sir. Si la gente supiera cómo nosotros nos gozamos cuando hablamos, y a veces estamos nosotros, Dani, hablando 1 hora y 2 horas bajo un tema, y en ese tema nos reímos y sacamos otro, ¿sabes? El Señor se goza. Amén, amén. Amén. Ahí como que se cortó un poco, se fue. Pero seguimos en contacto, Coqui. Déjame ver qué pasó aquí. Se perdió el audio. Se perdió el audio, no te oigo. Dale al audio. Tiene la bocina apagada. Tiene la bocina apagada. Tiene la bocina tuya ya apagada. No te oigo. Bueno, como quiera que sea, Coqui, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos seguiremos contactándote en otra ocasión. Seguimos en contacto. Se fue el audio, no sé qué pasó. Aquí aparece como que tienes el audio apagado. Pues no sé si me estás escuchando. ¿Tú me escuchas a mí? Yo no te escucho a ti, tienes el audio apagado. Pero nada, seguimos en contacto, mi hermano. Ok. Pues está bien. Ok, pues seguimos en contacto. Dios te bendiga. Seguimos con este proyecto dando entrevistas, así que Dios te bendiga. En otra ocasión seguimos. Tremendo testimonio.